Buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar la conferencia en relación a la metodología de la investigación científica. Previo a lo que es este proceso, este método para desarrollar conocimiento y ciencia e investigar en general, debemos recordar que esta herramienta, este instrumento, es el soporte para el desarrollo del conocimiento y ciencia que el hombre, en su voluntad de conocer, explicar su realidad, su entorno social, empresarial, laboral o geográfico, hace de que permanentemente esté buscando respuestas, esté buscando soluciones a problemas. Entonces, partiendo de la circunstancia sustantiva y fundamental de que el hombre, a través del conocimiento y la ciencia, conoce, explica y busca resolver problemas, el soporte para que eso se haga, recordemos, es la metodología de la investigación, que no es más que una técnica, un proceso, dota de herramientas para efectivamente alcanzar conocimientos científicos comprobados, comprobables, que permitan resolver problemas y ampliar el conocimiento y buscar más bienestar en general para el hombre en la sociedad. Muy bien, este proceso, esta metodología de investigación científica tiene en su desarrollo básicamente 10 etapas sucesivas, una después de la otra, en la cual, partiendo desde el tema o idea, finalmente concluye en un resumen, en una conclusión, en unas recomendaciones o probar una hipótesis. Este proceso o procedimiento en etapas básicamente consiste en lo siguiente. En una primera etapa, lo que se determina o se hace es, a partir de un tema, concebir la idea a investigar. Vale decir, qué es lo que la evidencia, la vivencia o algo me preocupa en el entorno que me hace de que tenga una actitud proactiva de conocer más, explicar más para tener un mayor conocimiento, contribuir en la ciencia o resolver un problema que la sociedad, la familia, la persona, la empresa, el gobierno pudiera estar observando. Una vez que se ha concebido claramente el tema y se ha perfilado la idea, una segunda etapa es planear la investigación. Es lo que llamamos desarrollar el problema de investigación. El problema de investigación es la parte central, neurálgica, de donde va a devenir todo lo que son las etapas posteriores para efectuar una investigación. Donde aquí se establece, en el marco del tema y la idea, se establece cuál es el objetivo, es decir, a dónde quiero llegar, se establece cuáles son las preguntas de investigación que tengo, o sea, cuál es el problema que quiero atender o tener una respuesta para conocer o resolver, y también se da una pauta introductoria a lo que es una revisión muy básica de la literatura para perfilar un poco más el tema, ver un poco los antecedentes de investigación. Por ello decimos de que esta segunda etapa, esta segunda parte, es sustantiva porque es de donde todo lo demás deviene de manera coherente, sistemática, para obtener resultados en base a un proceso sistemático, ordenado, planificado de desarrollar conocimiento, cualquiera sea las ciencias sociales o ciencias naturales o ciencias fácticas que nosotros podemos imaginarnos. La tercera etapa del proceso de la metodología de investigación es lo que nosotros denominamos el marco teórico. El marco teórico. El marco teórico es el sustento, el fundamento de lo que ya el hombre conoce, de lo que ya la sociedad conoce, los investigadores conocen, los académicos conocen o los ejecutivos conocen sobre el tema y alguna idea del problema que hemos estado investigando. Es revisar de manera sistemática cuál es el estado de las artes en términos del tema y la idea de investigación. Esto supone una primera parte que es revisión de literatura. Como veremos más adelante, algunas técnicas y tips desarrollaremos para aprovechar y hacer de manera consciente, fiable y la mejor forma que contribuye al documento final, la seriedad con que se hace la revisión de la literatura. Esta literatura obviamente está en el marco y está referida al tema y al problema de investigación. Tiene que estar acotada a ello para no dispersar esfuerzos y ser eficiente, efectivo en el resultado del proceso. A su vez,
dentro de lo que es el marco teórico, la segunda parte es que en función de lo que hemos ya revisado de la literatura, nosotros tenemos que utilizar un paradigma, un modelo, una teoría que nos sirva de referencia para hacer nuestro estudio. También veremos más adelante cuáles son algunas de las recomendaciones para determinar exactamente cuál es la teoría o paradigma que se va a utilizar, si es que lo hubiese, y si es que no lo hubiese, y es un tema que recién está tratando, qué alternativas puedo tener para darle un sustento y habilidad del estado de conocimiento del tema o idea que estamos revisando. Muy bien. Entonces, una vez que se ha elaborado el marco teórico, nosotros ya podemos definir el tipo de investigación que se va a desarrollar. Vale decir, si es una investigación que recién está a conocimiento, un tema que va a ser exploratoria, o una investigación mucho más profunda de índole explicativo, causal o multicausal, con un análisis, con un procedimiento mucho más sofisticado de la econometría o de métodos estadísticos para inferir y probar, conocer el tema, medirlo mejor y probar las hipótesis posteriormente. Entonces, la cuarta etapa es el tipo de investigación. Recordemos que puede ser exploratoria, puede ser descriptiva, puede ser relacional o puede ser de causalidad o explicativa, que es un nivel superior de conocimiento. Luego de haber definido el tipo de investigación, de ahí fluye, de la literatura y del tipo de investigación, fluye lo que se llaman las hipótesis. La hipótesis es la presunción o explicación que es una respuesta a la pregunta de investigación. ¿Por qué decimos que es una presunción? Porque va a servir de guía, primero, que deviene de la teoría, que deviene de los hechos que estoy analizando, y sirve de guía porque en base a esa hipótesis yo voy a desarrollar la parte del diseño de investigación, que cómo voy a probar si eso es cierto o no. En consecuencia, las hipótesis son centrales y entonces devienen tanto por un lado de lo que se refiere al aspecto de observación de la realidad, como aspectos que también han sido reforzados con lo que viene de las teorías y el problema que yo estoy investigando. De ahí se va a precisar la hipótesis. Muy bien. Decía entonces que una vez que están las hipótesis, que es la etapa 5, pasamos a la etapa sexta, la etapa 6, donde ya definimos cuál es el diseño apropiado para la investigación. Es decir, cómo yo me voy a aproximar a probar esa hipótesis. Básicamente, en el caso de la administración y las ciencias sociales y la administración pública en general, el diseño generalmente es más de tipo no experimental, donde no se manipulan, no se administran variables, simplemente observamos hechos y en base a eso hacemos la revisión de información, los estudios correspondientes y llegaremos a conclusiones. Cuando decimos que el diseño es no experimental, es observamos hechos tal como son, y en base a los hechos tal como son, que puede ser muy cuantitativo, con algo cualitativo, nos va a permitir analizarlos y eventualmente probar o no las hipótesis. Una vez que se ha diseñado la investigación, pasamos a la séptima etapa, la número 7, que es, obviamente, una vez que he diseñado yo el método que voy a utilizar, decía que es básicamente no experimental, lo que hacemos es acercarnos a la realidad para medirla. Recordemos que estamos en una aproximación y una metodología vinculada a realidades que son observadas. En consecuencia, la siguiente etapa es voy a medir, voy a definir cuál es el universo y cuál es la muestra de donde voy a sacar información para recoger la información, ya sea a través de un censo, ya sea a través de una encuesta, ya sea a través de datos históricos que me emite una institución, y voy a definir en esta medición también algunas variables específicas y voy a convenir que voy a medirlo, cómo voy a medir los conceptos, y eso me permite seleccionar estos aspectos de variables y medición. Básicamente eso es la muestra. Una vez que he definido cuáles son sus indicadores, pasamos a la etapa 8. La octava etapa es, una vez definidas esas variables, yo recojo la información. Ya una vez que en la 7 lo he identificado, en el 8 yo recojo la información por diversos métodos que tengo que utilizar en términos de software que pueda yo tener para sistematizar esa información. O sea, la recojo, la organizo en base de datos, si es más cuantitativa o cualitativa, para que me permita analizarla en la etapa 9. La etapa 9 es de análisis de datos. Básicamente es entonces, habiendo recogido los datos
en función de unas variables que tiene que ver en función de una hipótesis que quiero probar en términos de una teoría o presunción de un comportamiento, yo analizo datos en base a algún paquete. Normalmente se usa el SPSS u otro IBIUS dependiendo del tipo de prueba empírica que se vaya a hacer, se hace el análisis de datos. Puede ser por el lado descriptivo, es pura estadística descriptiva, puede ser indicadores de media, varianza, etc. O puede ser inferencial en términos de probar hipótesis de índole punto de vista estadístico con valores con hipótesis de estadísticas y valores de confianza. Finalmente, una vez que he hecho yo la aplicación entonces a lo que se refiere a la análisis de los datos, lo que resulta finalmente como un resultado es las conclusiones, recomendaciones, donde la parte central, es la décima parte del proceso, significa haber revisado en el punto de vista integral todo el trabajo conceptual e empírico que se ha hecho en la parte de indicadores y análisis de datos, es centrarse en lo que es la prueba o no de hipótesis. Aparte de lo que el estudio deviene naturalmente en algunas conclusiones en general y recomendaciones, porque se ha hecho revisión de problemáticas, se ha hecho revisión estadística, se ha hecho revisión teórica y se ha hecho también información específica, analizada información específica para las hipótesis. Entonces una parte central y que tiene que quedar claro ahí es si la hipótesis se ha demostrado, ¿no? Quiere decir si estamos o no de acuerdo. Por ejemplo, si la hipótesis era de que efectivamente el clima organizacional afecta la productividad de los médicos que están en guardia en los hospitales de salud del área metropolitana durante el año 2015. Entonces, si yo, mediante algún trabajo estadístico, en base a un fundamento teórico que me explica que hay un relacionamiento entre la productividad del médico y este servicio que se presta a la colectividad, y es el canal de transmisión, lo que he hecho es explicar teóricamente, sacar indicadores o variables de ello, y luego he probado si efectivamente este clima, este contexto laboral, este contexto afecta o no el rendimiento de estas personas en este servicio que prestan. Eso va a ser, por ejemplo, lo que finalmente presentaré en la parte 10 en resultados, si probé o no la hipótesis. Muy bien, estos 10 etapas o procesos son sustantivos e importantes para, reitero, desarrollar la metodología, que como ustedes comprenden no es un tema de investigadores en un laboratorio de alta tecnología en términos de física, de química o mecánica cuántica, sino en realidad es un proceso que es utilizado como procedimiento para cualquier tipo de ciencia que nosotros podamos imaginar. O sea, no hay que temerle, simplemente es acostumbrarse a seguir un procedimiento, proceder una meta, usar herramientas, y de manera sistemática y ordenada nos va a permitir desarrollar conocimiento. Mucho lo que es aplicar la metodología está en la persona, en su interés, en su voluntad, en su esfuerzo, en su inquietud, en su deseo de conocer lo desconocido, en su deseo de explicar lo no explicado, en su deseo de tener explicaciones o razones para un resultado, para una conducta o lo que fuese en términos organizacionales o institucionales, es lo que va a permitir, va a ser el motor para que ello funcione. Simplemente es entonces seguir un orden, una pauta, y eso va a llegar a un buen recaudo. En particular, para el caso que ocupa en la maestría, esto es sustantivo e importante porque es la herramienta central para desarrollar los trabajos de tesis de investigación para la graduación correspondiente en su oportunidad. Muy bien. Dicho esto, quiero solamente puntualizar ahora algunos aspectos de esta perspectiva general. Lo primero, como visión general de lo que estamos indicando, recordar que nosotros tenemos una visión, un enfoque de índole cuantitativo. Estamos buscando fenómenos, hechos que podemos medir, que podemos observar. No es un enfoque de índole cualitativo, que es más para otro tipo de ciencias, quizás médicas o otro tipo de ciencias que nosotros no estamos. Entonces básicamente tenemos que acercarnos en el tema y la idea a hechos que nosotros podemos medir y que por lo tanto podemos formular hipótesis y poder comprobarlas finalmente a través de este método científico. El otro aspecto central, recogiendo un poco un continuo de estos 10 pasos, es de que cuando hablamos del tema y la idea, recordar
recordar que la idea debe ser básicamente orientada a resolver problemas, aportar conocimientos y generar interrogantes. En el caso que nos ocupa, en general, creo que la línea de trabajo debe estar más orientada a resolver problemas, básicamente en temas de gestión, en temas de procesos. Creo que sería una contribución valiosa en general para efectos de las actividades que cada uno de ustedes seguramente desarrolla. Y por lo tanto, las fuentes de información para ustedes adentrarse al tema de la idea son todos los documentos que, como conocemos, va de organigrama, manuales, reglamentos, manuales de operaciones, reportes oficiales o no oficiales, investigaciones que se han hecho sobre el tema que les ocupa. Va a ser importante como fuente de búsqueda de problema, fuente de búsqueda de tema de investigación para resolver. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en la administración pública, recordemos que la filosofía debe ser siempre que debe estar al servicio y orientado al ciudadano. Y todo lo que signifique agilizar el servicio, abaratar el servicio, hacer de mayor calidad el servicio, de mayor cobertura de servicios, básicamente está en términos de una visión sistémica de cómo utilizo estos recursos para tener un buen rendimiento, un buen resultado en lo que se refiere la acción del Estado a través de las diversas entidades públicas hacia el ciudadano. Muy bien. Seguidamente, también un poco ya parafraseando y aterrizando un poco en la línea, el continuo que hemos hecho de las etapas, quiero centrarme un poquito más ahora en lo que es el planteamiento del problema de investigación, muy brevemente. Decíamos que tiene este paso número 2, después de la idea y el tema, tiene básicamente cuatro elementos. Tiene el objetivo, tiene el problema de investigación, tiene la justificación de la investigación y tiene la etapa de viabilidad de la investigación. Ustedes notarán que si estos cuatro elementos le damos una visión conjunta, cualitativa, de objetivo, a dónde voy, problema o pregunta, qué quiero, para qué, por qué, luego tengo que justifique que efectivamente lo que se va a hacer es necesario, es útil, va a contribuir a resolver algo, va a contribuir a conocer más, va a contribuir a recomendar políticas, y luego si hay la habilidad de hacerlo, comprenderán que si este capítulo entonces es central en términos de lo que es una investigación, porque todo lo demás va a discurrir en base a lo que esta parte aparece. Es como cuando sube un piloto a un avión, si antes de subir al avión ese piloto ya ha planificado su ruta, a la hora que sube al avión administra con sus asistentes la ruta que se va a seguir y continúa el trabajo. Ya estar volando es un tema de ejecución de lo que ha sido previsto o planificado. De alguna manera también esta parte del planteamiento del problema es esa hoja de ruta que una vez que uno la ha concluido bien, el resto es simplemente de ejecución y seguramente de un trabajo mucho más fluido en la medida que esta parte primera ha sido debidamente preparada y estructurada. Esta parte del planteamiento del problema, a su vez, como tenemos que estudiar un problema, es obvio y natural, desde el punto de vista cualitativo, en este continuo del proceso de la metodología, es natural que yo tengo que revisar qué se ha estudiado, qué se ha evaluado sobre el problema. Esto es algo que vamos a, en un momento, desarrollar con más detalle, pero en una perspectiva general que quiero consolidar el continuo de lo que es este proceso, es el paso 3 o la etapa 3, que es la perspectiva teórica. Claro, si ya definí el tema y la idea, es natural que yo tenga que revisar todo tipo de información visual, audiovisual, escrita, tesis, artículos, etc. Y en la internet ahora hay mucha información ahora de lo que se ha estudiado y se conoce sobre el tema o sobre la idea. Eso es fundamental, porque de lo contrario, como vamos a ver más adelante, va a ser innecesario investigar lo que ya se investigó, buscar que probar lo que ya se probó, o como decíamos en populares, descubrir la pólvora, cuando eso es una cosa que ya se conoce. Entonces, la parte de la perspectiva teórica en lo que se refiere a la revisión de la literatura es fundamental, en términos de empaparnos, conocer hasta dónde ha llegado. Y eso va a permitir conocer mucha información, cómo se ha hecho, con qué metodología, cómo se ha medido, con qué teoría.
Es un hito sustantivo para tener piso para hacia adelante hacer nuestro trabajo de investigación. No hacer lo que se ha hecho y ser innovador e innovador en qué es lo que hay que hacer, y que a su vez de que eso que se va a hacer va a ser útil porque es una respuesta a una pregunta que recién se está formulando. Es algo que todavía no nos hemos preguntado y queremos indagar un poco más sobre eso. Esta revisión entonces de la bibliografía y la literatura es sustantiva, y revisar la literatura va a discurrir por sí solo lo que es los elementos para el marco teórico. Reitero, es el sustento que va a guiar desde el punto de vista de conceptos la investigación que se va a hacer. Muy bien. La cuarta etapa, un poco también entrando un poco más al detalle de esta primera parte de la presentación, decíamos que era el alcance de la investigación. El alcance. Quiere decir que si yo ya definí el tema, la idea, los objetivos, el problema, lo que sigue es qué tipo de alcance va a tener. Vale decir, según lo que ya se conoce sobre el tema, si es un alcance de índole exploratorio, o es descriptivo, o es correlacional, o es explicativo. Esto va a depender principalmente de la naturaleza del tema y qué tanto se ha estudiado el tema. Seguramente los trabajos, inclusive en cuanto a alcance de exploratorio, a descriptivo, a relacional, a correlacional o causal, es un continuo de lo más elemental que uno se acerca a la realidad a algo más profundo de la realidad. Uno es subsecuente o consecuencia de los anteriores. No se va a llegar a análisis explicativos o causales si efectivamente anteriormente no ha habido una revisión, que hay una relación entre variables, y eso no se ha podido hacer si anteriormente no se ha hecho un análisis descriptivo de cómo medir el fenómeno de una variable en sí por sí sola, y obviamente antes de eso tiene que haber habido un análisis exploratorio para acercarnos a una realidad y poder siquiera pensar en medirla. Entonces hay un continuo en el proceso. Para el caso que nos ocupa en este programa, en este curso, claramente es de más interés los análisis de índole correlacional, de índole explicativo, porque en general en la administración pública hay toda una serie ya de instrumentos y sistemas desarrollados que ya nos dan pautas de cómo se dan procesos, cómo se miden los procesos. Entonces hacia adelante lo que puede hacerse es un mínimo de estudios de índole correlacional, factores que se mueven de manera vinculada, y de índole causal, explicativo, es sustantivo en términos de mejorar procesos, mejorar resultados, mejorar desempeños y dar mejor atención a través de los servicios a la comunidad. Dentro de los alcances, reiteremos entonces, el tema correlacional y explicativo serían los más ad hoc en términos de desarrollar tesis o trabajo de investigación en el área de la administración pública. Después de haber desarrollado entonces, estipulado el tema, la idea, el problema y el alcance, y en el marco sobre todo de lo que es la parte teórica, lo que va a formularse son las hipótesis. Ellas derivan del planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos una problemática, vamos a decir de que este input o este factor implica este resultado, este servicio, esta calidad de servicio, esta cantidad de servicio, esta cobertura. Entonces, la hipótesis deviene precisamente de haber conocido la realidad y formularnos preguntas o presunciones de cómo es que se relacionan estos factores, estos elementos en una realidad que estamos viendo, que está teniendo, por ejemplo, un resultado no esperado, no deseado, o hay una eficiencia en el uso de los factores. Entonces, deviene de la realidad que he medido y de la teoría, deviene lo que son las hipótesis. O sea, recordemos de que entonces estoy en base a una teoría, viendo realidades y me hago preguntas hacia adelante o presunciones de explicación de nuevas relaciones que pueden reforzar la teoría o pueden decir no estoy de acuerdo con esta teoría, o esta teoría se aplica en tal contexto o sirvió para tal periodo y ya no es útil ahora. Mucho se ha discutido, por explorar un ejemplo de realidades actuales, sobre inversión pública, desaceleración de la economía peruana en este año 2015. Entonces se dice de que uno de los temas, entre otros, por esto es mucha tramitología, muchos trámites, procedimientos. Bueno, esa es una hipótesis. Un trabajo de investigación es demostrar efectivamente de que habiendo observado, cualificado
identificado indicadores y variables que expliquen y muestren qué es mayor tramitología, qué es mayor burocracia, qué es mayores procedimientos, eso objetivizado y medido me puede servir para explicar efectivamente el otro indicador, la otra variable, el otro concepto, que son inversión pública, que puede ser a nivel nacional, regional o local. Entonces aquí tenemos un concepto con su indicador, su variable, digamos, operacionalizar la variable, y por otro lado tenemos el otro. La hipótesis puede ser, para probar, efectivamente, durante el año 2015, el exceso o los niveles que existían de trámites y procedimientos para aprobar proyectos de inversión pública de tal magnitud, en tal región o en todo el país, fueron afectados de manera adversa. Esa es la hipótesis. Eso es lo que estamos queriendo entonces explicar en esta etapa, en este paso número 5 de la investigación. Es en base a la realidad y en base a teoría dar una presunción de una explicación de un fenómeno que puede ser un problema, y eventualmente al aplicar la metodología podemos concluir si efectivamente esta hipótesis es cierta o no y qué podemos hacer si es cierto o no. Si hay multicausalidad, o sea, si son varios factores que determinan la metodología, tenemos entonces, si demostramos que es cierto, pautas para políticas públicas que podemos hacer aquí en las causas para que este efecto sea diferente al que se viene observando. Entonces la hipótesis es la contribución hacia una mejora de procesos, procedimientos, alternativas de política y conocer más sobre este aspecto. Muy bien, las hipótesis entonces van a estar relacionadas con la definición que haga del tipo de investigación, obviamente, porque si es una hipótesis de índole correlacional, nos va a decir están vinculadas estas dos variables, pero la que hemos dicho como ejemplo es causal, ¿no? Este elemento administrativo, burocrático, afecta a un resultado real en la economía en inversión pública. Es causal. Este administrativo afecta o procedimientos, afecta a la parte de inversión pública real. Por lo tanto, es causal. Y en consecuencia, entonces, tiene que haber sido el caso que a la hora que hemos planteado este trabajo, debía haber sido una investigación de índole causal o de índole explicativa. El siguiente paso para seguir la ruta que hicimos en la introducción de la sesión del día de hoy es el diseño de investigación, es decir, cómo yo me acerco, cómo mido y qué metodología voy a utilizar ya efectivamente para acercarme a ver el procedimiento, la forma específica de probar la hipótesis. Básicamente el propósito del diseño es responder a la pregunta de investigación. Y es para someter, obviamente, la hipótesis a prueba si es cierto o no. Decía de que en el caso de la administración en general y en ciencias sociales, básicamente los diseños que utilizan son diseños no experimentales. ¿Por qué? Porque experimental tiene que ver, reitero, con un sistema en el cual hay un tratamiento, hay un estímulo que se hace en un factor o elemento que diferenciadamente veo si al tratarlo o no el resultado varía. Es el caso típico de las investigaciones que se hacen, por ejemplo, en animales, roedores, para probar algunas medicinas. Ese es el típico caso experimental, porque se ve un caso con dosis, sin dosis o variando dosis, y se ve el resultado en términos de comportamiento, reacción, enfermedad, etcétera, que va a suceder en el animal que se ha hecho la prueba. Entonces, el tema experimental es poco usado y se usa, en todo caso, en algunos casos de ciencias sociales, pero resulta oneroso y de una investigación mucho más sofisticada, mucho más vinculada a teoría, a investigación más pura, no aplicada. Son conocidos los casos de experimentos en economía, en términos de cómo reaccionan las personas frente a diversos estímulos, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de que hay en muchos países de América Latina y del mundo programas de transferencias condicionadas en beneficio de las madres para desarrollar capital humano en los niños, ¿no? En Perú se llama Programa Juntos, en México se llama Oportunidades, en Brasil se llama Bolsa de Familia, etc. ¿Qué observamos ahí? Por ejemplo, es un típico ejemplo de que se puede utilizar de alguna forma un enfoque experimental, quizás no total experimental, pero cuasi experimental. Efectivamente vemos si el incentivo que se da a la mamá tiene como resultado de que el niño va al colegio, el niño lo llevan a la posta médica, el niño tiene un mejor desempeño, el niño llega a terminar el colegio, el niño apunta a una universidad y el capital humano se ha fortalecido. Yo puedo comparar ese resultado con otra muestra de otros niños en condiciones parecidas
que por alguna razón no llega el programa de transferencias. Entonces yo puedo decir, estos niños sin apoyo de transferencias condicionadas a las madres tienen este desempeño y estos niños con apoyo a las madres tienen este desempeño. Entonces puedo distinguir y comparar de manera cuasi experimental si afectó o no la transferencia condicionada a que mejore o no el resultado en capital humano. Vale decir, el niño en términos de sus notas, el niño en términos de su desarrollo, crecimiento y peso, el niño en términos de haber concluido a su edad respectivamente la primaria o la secundaria si es un joven. Entonces, ese tipo de experimentos sí se hace, pero por el tema de las envergaduras y los costos, difícilmente en el caso que nos interesa sería apropiado. Más propio es hacer no experimental. No experimental básicamente es ver realidades y hacer un estudio. Y aquí brevemente indicar que en el tema de no experimental, que sería lo ideal para investigaciones y administración pública, distinguir que hay dos tipos de diseños de investigación no experimental. Uno es el que se llama transeccional o transversal y el otro que se llama longitudinal o evolutivo. ¿Qué es transeccional o transversal? Lo que hace en este caso es ver una serie de información y de datos en un momento en el tiempo y de manera conjunta integrar diversas aristas o aspectos de la problemática para probar algunas hipótesis e inferir algunos comportamientos. Eso es hacer un focus de manera integrada de diversas perspectivas a un problema, a una realidad, entonces en un momento en el tiempo. Ese es transeccional o transversal. El otro tipo de enfoque de índole no experimental es el longitudinal o evolutivo, que como su nombre lo indica, evolutivo, su propósito es ver cómo a través del tiempo se analiza o se observa un resultado, un cambio en comportamiento, un cambio en una variable de resultado, un cambio en términos de una mejora del desempeño de una empresa, de una entidad pública, etc. Estos son los dos tipos de diseño de investigación que son de interés y que serían más propios para los estudios de administración pública. En este último caso de longitudinal o evolutivo, generalmente se hablan de hasta 3 grupos o ya subtipos de investigación. El primero es el más popular de todos, que es ver una tendencia, ¿no? O sea, del T sub 0, 1968, hasta un T sub n, 2014, y vemos cómo un indicador, una variable, ha discurrido en su valor a través del tiempo, un indicador, un concepto que quiero medir. Puede ser por sí solo a través del tiempo, pues la población crece a esta tasa a través del tiempo, esa es una cuestión transversal natural que uno observa siempre, la población ha ido creciendo, 12, 15, 20, estamos ahora a 31 millones casi en la población de Perú. Pero también la tendencia se puede observar y estudiar en términos de que cómo una variable afecta a la otra y cómo estas a través del tiempo han determinado el comportamiento de una variable que llamamos dependiente. Sabemos, por ejemplo, que en la medida de que los niveles de vida e ingresos mejoran, los patrones de consumo se van diversificando en las familias. En la medida que hay más ingreso, obviamente de niveles mínimos de satisfacción de necesidades alimenticias, si hay más ingreso, la familia comienza a adquirir más bienes de índole de higiene, más índole de salud, más índole de vestimenta, más índole de entretenimiento, y así sucesivamente va cambiando, ¿no? Entonces es posible estudiar entonces esta estructura de consumo con cómo los ingresos van variando. Estamos hablando de una variable con otra variable a través del tiempo. Entonces, eso son tendencias. El segundo subgrupo dentro del longitudinal o evolutivo es lo que se llama diseño de panel. Diseño de panel es como poner una matriz de doble entrada y yo analizo de manera simultánea cómo a través del tiempo algunas variables van variando simultáneamente. Eso se llama panel DAT. Es muy usada en términos de los econometristas y los economistas en general. Y el tercer grupo, que es usada más por los médicos, que son análisis evolutivo por grupos, se llaman de cohortes, o sea, como un grupo tiene un comportamiento sucesivamente a través del tiempo, que lo voy siguiendo como grupo a través del tiempo. Un ejemplo natural en estos tiempos de grupo, de cohorte, análisis evolutivo, por ejemplo, es lo que se llama el bono demográfico en nuestro país ahora, ¿no? La población relativamente mucho más joven en estos momentos en el país
y hay un grupo grande, hay un cohorte grande que eso con el tiempo va a ir avanzando y va a tener seguramente efectos importantes en estructura demográfica y por lo tanto en todos los servicios que la sociedad deberá proveer, tanto educativo, búsqueda de más oportunidades de trabajo y también en términos de obligaciones previsionales más adelante cuando esa población en grupo grande se envejezca en algún momento de aquí a unas décadas. ¿Bien? Entonces el sexto paso es el diseño. Dentro del diseño estamos más interesados en los no experimentales por la naturaleza de la ciencia y del tema que en general nos ocupa, y dentro de eso tenemos presente que puede ser estudios de índole transversal o de índole longitudinal. Transversal es un focus, un zoom, perdón, en una realidad para aristas, y lo otro es longitudinal, es evolutivo, como a través del tiempo se observa que hay una evolución. Pero para hacer este estudio, en términos ya sea transversal o longitudinal, si fuese el caso, yo tengo que saber de dónde recojo la información. Para ello, el paso 7 es la muestra. La muestra. Decía hace un momento de que, por ejemplo, los patrones de consumo, la estructura de consumo variaba en las personas en la medida de que el ingreso cambiaba. Muy bien. Entonces la pregunta es, y deviene como paso 7, es, si yo digo patrones de consumo, me refiero y tengo que ver a qué personas yo voy a observar ese cambio de patrón de consumo. ¿Son en la ciudad, en el medio rural? ¿Para qué periodo? No puedo hacer un censo, para hacer esto sería costoso, oneroso, no habría mucha investigación si todo fuese censo. Tengo que buscar un atajo de obtener alguna muestra, un grupo de personas que sea representativa, que me permita a través de ellos recoger información que pruebe o no la hipótesis que los ingresos han afectado a los patrones y estructura del consumo de las familias. Entonces ahí viene el tema de la muestra, es poder identificar, en este ejemplo que estoy dando, es a qué familias, de qué zona, cómo los escojo para yo recoger la información. Entonces aquí el tema de la muestra es sustantivo e importante, y así por el estilo podemos discurrir en otros casos. Antes hablábamos de lo que era el clima laboral y el desempeño de los médicos de emergencia en la salud. De igual manera, probablemente yo no pueda en un momento dado hacer una entrevista a todos los médicos que están en emergencia, a todos los hospitales de salud, porque están de vacaciones, porque los servicios no les permiten o porque efectivamente hay poca disponibilidad de tiempos. Entonces yo puedo hacer una muestra representativa de los 2.000, 3.000 médicos que puedan dar ese servicio en línea metropolitana o a nivel nacional y a ellos acercarme. Entonces una muestra es identificar un grupo de una población para yo sacar información de ellos y poder de manera segura y certera inferir de lo que ellos me han respondido que lo que me están diciendo efectivamente va a responder a lo que la población podría haber dicho o hecho. Para eso, en su momento, ustedes encontrarán, si se va a hacer esto, de que hay una serie de pruebas de asegurar de que el tipo de documento con el cual recoge información tiene que ser consistente, y la pregunta sea más objetiva, la facilidad de procesamiento, el tiempo que se hace, evitar subjetividades. Hay toda una técnica en general sobre eso, aparte de que la otra que es importante como la anterior es cómo selecciono a esa muestra. Ahí hay dos grandes métodos de cómo seleccionar la muestra. Una son muestras de índole probabilístico, quiere decir que tienen o no las mismas oportunidades de ser escogido uno u otro elemento de ese universo para ser sujeto de la encuesta, por ejemplo, o mediante otro tipo de procedimiento no probabilístico, que es que sean no tan representativos, pero es una cuestión de criterio que yo determine tal o cuales personas es suficiente como para ser representativas para darme respuestas que yo pueda inferir que sean válidas para todo el universo. Normalmente lo que se hace en este tipo de análisis que se tratan de que son más serios y buscan más contundencia desde el punto de vista cuantitativo es que usted haga una muestra probabilística, donde hay que determinar de acuerdo al tamaño del universo cuántos son el tamaño de la muestra que corresponde y de qué manera voy a ir escogiendo uno a uno los elementos que ahí aparecen. Este es el caso típico de información que recogen, por ejemplo, las encuestadoras de opinión a temas tan del día en estos tiempos, ahora que estamos a fines del año 2015, el tema de elecciones, ¿no? El tema de elecciones y preferencias es típico de muestra, porque ustedes verán, quizás ustedes nunca han sido entrevistados, pero hacen inferencias a nivel nacional de cuál es el comportamiento de intención de las personas. Obviamente eso ha sido en base a un tamaño de muestra, 1.500, 2.000 personas a nivel nacional, escogidas de manera aleatoria,
o sea, al azar, y en base a eso, con un margen de error, uno puede concluir que efectivamente las conclusiones son válidas para todo el universo. Es un ejemplo que nosotros podemos utilizar para explicar cuando estamos hablando de muestra. Entonces, este paso 7 tiene que ver que después que he definido yo el diseño de la investigación, tengo que recoger la información y como no puedo ir a todo el universo, yo saco una muestra. Pero no solo la muestra tiene que ver con personas. La muestra también tiene que ver con información cualitativa o particularmente institucional. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar comportamiento de los distritos a nivel Lima metropolitana o a nivel nacional, para hacer un estudio entre distritos en efectividad de gasto por seguridad ciudadana, o mejor servicio o mejores actividades vinculadas a tratamiento de residuos sólidos, etc. Obviamente yo no voy a poder en una tesis de maestría y menos de pregrado pretender que voy a recoger información de 1800 distritos que hay a nivel nacional. Pero lo que sí yo puedo hacer es hacer alguna muestra o representativa para ver algún comportamiento diferenciado y acercarme a esa realidad. Puedo diferenciar entre distritos rurales o vinculados a zonas rurales con zonas urbanas, puede ser costa, sierra o selva, o puede ser distritos por cantidad de población, distritos que tienen de 5.000 para arriba, de 1.000 a 5.000, etc. Puede ser ese el criterio. Y así por el estilo yo pudiera también, por ejemplo, en el caso de Lima, hacer análisis comparativos y sin hacer una muestra probabilística, pero puede ser solamente representativo de comportamientos diferenciados. Por ejemplo, cómo es presupuesto participativo en un distrito como La Punta, como Santa María, en Lima metropolitana, cómo compara ese distrito con San Juan del Lurigancho, que es el más populoso en la Lima metropolitana, ¿no? O sea, puedo hacer un análisis diferenciado entre pequeño y ciertas características socioeconómicas, con el otro que es grande, masivo, popular, con otra característica socioeconómica, y ver si hay, por ejemplo, algún comportamiento diferenciado en algún criterio. Entonces, cuando hablamos de muestra, no necesariamente es un tema estadístico, también puede ser uno buscar una representatividad no probabilística dirigida a sacar cierta inferencia, a sacar cierto estudio y conclusiones que pueden ser de interés revisar por parte del investigador, en este caso del estudiante o participante. Muy bien, entonces el paso 7 es seleccionar la muestra, en función del diseño que haya especificado en la investigación, y para esto requiere no solamente procedimientos de recoger la información, sino también posteriormente hay un procedimiento de procesarla. Ello lleva exactamente ya al siguiente paso, que es el paso número 8. El paso número 8 es recoger la información, que puede ser procesar ya una encuesta recibida, procesar cuestionarios que haya hecho algunas personas, procesar la información, tabular la información. En otros casos puede ser que se utilice como marco referencial también información agregada en general que está en reportes, en informes, en el Banco Central, en el INEI, información socioeconómica, información municipal, etc. Esa es la siguiente etapa. Recoger de una u otra fuente que se haya convenido la información y sistematizarla. Aquí hay que tener cuidado a la hora de sistematizar, ser muy acucioso desde un principio en términos de serlo de la manera más ágil, eficiente y práctica posible hacia adelante. Porque a medida que tengamos esto estructurado como una verdadera base de datos, va a ser más fácil administrar cualquier tipo de software que procese esa información para hacer cualquier tipo de generación de información cualitativa que dé resultados. Ya sea información vinculada a estadísticas o estadísticos de comportamiento, descriptivos, media, moda, varianza, desviación estándar, etc., o de índole inferencial, que tiene que ver con comportamientos, sobre todo la parte explicativa, causal, multicausal, o diferencia de comportamientos entre poblaciones. Entonces, aquí es clave el saber procesar la información, en saberla sistematizar la información para poder aprovecharla de la mejor manera y sea lo más objetivamente posible también en cuanto a su calidad. Aquí es importante la calidad de la información, la confianza en la información, porque usted va a apostar a tener un resultado, una conclusión en base a una información que usted va a recoger. En la medida que sea más fidedigna, más confiable, el resultado va a ser mejor. Y aquí mucho tiene que ver no solamente con el entrevistador, el investigador o el encuestador, sino también tiene que ver mucho con la ética, la moral, la seriedad de la persona que es entrevistada.
Esto es muy importante porque en la medida que la información que ingrese, que es suministrada por el entrevistado, sea fidedigna, obviamente las conclusiones y las estadísticas que saquemos van a ser válidas. En la medida que haya información no válida, no cierta, por el lado del entrevistado, obviamente hay un problema en términos de resultados. Aunque también es cierto que el encuestador también tiene una responsabilidad en la medida de que si tiene ciertos parámetros establecidos en términos de quiénes son los participantes desde el punto de vista de la muestra, él efectivamente se acerque a ellos y efectivamente a ellos entreviste y de ellos obtenga resultados. Esto último, de manera anecdótica y de experiencia, cabe indicar para muchas encuestas que a veces se hacen a nivel socioeconómico en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas un poco más alejadas de las ciudades o de los centros poblados. Se ha observado en algunos casos, no digo que siempre, en algunos casos, de que a veces por facilismo o por pereza o por otras razones, el encuestador no llega a donde debe llegar, donde está realmente la persona que debe ser entrevistada, porque se encuentra un poco más alejado del centro poblado. Entonces esa información que está recogiendo no es correcta, no es representativa, no es cierta, y no estamos recogiendo información de quien deberíamos en alguno de estos casos. Efectivamente, es costoso, es difícil, pero es la realidad que, digamos, tenemos en nuestro país y tiene que haber seriedad en todas las personas en cuanto participamos activamente en este tipo de procesos de recolección de información. Muy bien, entonces, luego de haber diseñado la muestra, yo recojo información que puede ser de manera directa a través de alguno de estos instrumentos, puede ser encuestas, entrevistas, etcétera, o de manera general yo puedo recoger la data también complementariamente en otras series estadísticas que las entidades públicas y privadas pueden estar generando y que son fiables para ya utilizarlas también. Ese también es otro aspecto a tomar en cuenta. Cuando recogemos la información cuantitativa, qué tan fiable es, sobre todo en el caso de nosotros, en nuestro país, no las entidades públicas que son suficientemente reputadas y serias, y están muy bien posicionadas, el Banco Central, el INEI, sino si uno utiliza investigaciones de algunas entidades que no sean del Estado. Siempre hay que tener cuidado cómo se ha recogido la información, con qué método y si esa sistematización es válida para yo utilizarla o para yo utilizarla como referencia para mis trabajos o continuar una serie de estadísticas de alguien que ha elaborado algún indicador por ahí. Muy bien, una vez que se ha recogido la información, lo que hay que hacer seguidamente ya en el paso 9, un poco seguimos en paralelo, en la descripción un poco más procedimental y operacionalizada de lo que son las etapas en la metodología de investigación. En el paso 9 entramos a lo que es el análisis de los datos. El análisis de los datos es, una vez que yo he procesado, generalmente lo que se hace es utilizar un paquete, el SAS, el IBIUS, el SPSS, el MINITAB, otros que puedan haber disponibles en los medios que usted tenga acceso a él para procesar la información. Aquí hay básicamente dos tendencias en términos de lo que es el análisis de datos. Uno es, como decía hace un momento, es hacer análisis más de índole descriptivo. Descriptivo es tabular la información y generar indicadores estadísticos que son típicos, que son medidas de frecuencia, que son medidas de tendencia central, otros son de dispersión, ¿no? La de frecuencia es, efectivamente, yo puedo organizar una información vinculada a niños de colegio. Si grafico hombres y mujeres, hay dos frecuencias, hombres y mujeres. Yo puedo verificar a todos los niños por grupo de edades, yo puedo verificar a todos los niños rural y urbano, etc. Puedo verificar a los niños entre inicial, primaria, secundaria. O sea, yo puedo tabular de diversos criterios esto y me da ciertos elementos para conocer más la realidad concreta que estoy analizando y de ahí sacando pautas y criterios para probar una hipótesis. Las otras medidas descriptivas son las llamadas medidas de tendencia central. La tendencia central es lo más corriente y lo más popular en todos nosotros y que somos más accesibles a ello y lo vemos todos los días. Es medir básicamente cuál es la media de los datos de una población, cuál es la mediana, que decir que el valor central de, si pongo todos los datos, cuál es el que está en medio, y la moda, cuál es el valor que más se repite. Estos son típicas medidas que sirven para darnos una idea representativa del comportamiento del grupo, ¿no? La nota promedio de los chicos del colegio ha sido 15.2, esa es la media. La mediana ha sido, bueno, si pongo un continuo desde el que sacó 0.5 hasta el que sacó 20,
La que está en el medio posiblemente sea 11, esa es la información que está en el medio del continuo de todas las notas de las personas en un aula, por ejemplo. Y la moda es la nota que la mayor cantidad de niños ha sacado. Entonces, la moda, por ejemplo, quizás puede ser 17, porque quiere decir que la mayor cantidad de niños de ese grupo ha sacado 17, es la moda, lo que más se repite. Todos estos sirven, según la hipótesis, para, digamos, ir demostrándolas o no, y sirven de apoyo desde el punto de vista cuantitativo. ¿Por qué sirve de apoyo? Porque recogen la realidad que estoy observando para probar la hipótesis. Por lo tanto, este es un elemento importante para apoyar a llegar a una conclusión. Y las otras son las medidas de variabilidad. Entonces, dentro de las descriptivas, no solamente la frecuencia, las que son de tendencia central, sino también la de variabilidad. Quiere decir que tan dispersos se encuentran ellos. No solamente es el rango. La nota de los niños puede ser, hubo un niño que sacó la peor nota 0,8 y la mayor nota 20, ese es el rango de 8 a 20. Lo otro es la desviación, o sea, cuántos están respecto a la media cada uno de ellos, y uno más sofisticado es la varianza, es la desviación, la sumatoria de desviaciones al cuadrado de las diferencias respecto a la media, que nos mide de una manera qué tan disperso está, o sea, qué tan están juntos los chicos o qué tan expandidos están en sus notas. Si todas las personas, seguimos con el ejemplo de las notas, son personas o niños o jóvenes que son más o menos similares en su rendimiento académico, se va a encontrar que la varianza o dispersión va a ser pequeña, porque seguramente han estado entre una nota mínima 15 y una nota máxima 18 y todos están ahí. Hay poca dispersión. Pero hay más dispersión si hay mayor diferencia en los extremos a partir de la nota recibida. Eso es descriptivo, que generalmente es un buen instrumento cuando uno se acerca a una realidad y saca indicadores para ir conociendo la realidad. Si uno tiene información más o menos de los grandes rasgos del fenómeno, en términos de algún indicador que me dé una idea a dónde va en el tiempo, qué niveles tiene, cómo compara este promedio en el país con el promedio de otro país, cómo compara este promedio de rural con el urbano, cómo compara este promedio entre el distrito más poblado con el menos poblado, es difícil sacar inferencias. Si uno usa esto, le va a permitir rápidamente tener un mejor entendimiento y comprensión de los fenómenos y comenzar a razonar un poco más en conocer esa realidad. El otro frente de lo que es análisis de datos ya no es la parte descriptiva, sino lo que se llama la parte inferencial. La parte inferencial todavía, en mucho, es un tema, digamos, muy propio de los estadísticos, de los economistas, de los psicólogos, de los médicos, pero no es de uso muy popular. Porque ahí lo que se hace es probar, hacer inferencia estadística respecto a si, por ejemplo, efectivamente existe una correlación entre esta variable y esta mediante algún indicador, ¿no? Hay unas pruebas T, la prueba T es la prueba más popular para ver el índice de relación lineal vinculada a un R cuadrado, que es el índice de correlación entre dos variables. Ese es lo más sencillo. Hay otros mucho más complicados que no valdría en estos momentos la pena profundizar en estos momentos, pero en su momento, si ustedes van a ir por el lado de la parte causal, algo de este instrumental se va a revisar para poder aplicar estas técnicas. Obviamente, cuando usted utilice algún tipo de inferencia estadística, lo importante es no necesariamente que usted conozca cómo se demostró y el fundamento de que usó tal fórmula para hacer el estudio de la regresión. Lo importante ahí es entender qué está detrás de eso desde el punto de vista cualitativo y entender las pruebas estadísticas que se han utilizado para probar o no un resultado. Si el R cuadrado es alto, 0,8, 0,9, entonces hay una correlación entre dos variables, eso es entendible y usted puede explicar. Pero no le van a pedir que usted explique de dónde sale la forma de R cuadrado igual a sumatoria de tales cosas sobre sumatoria de tales cosas, porque es un tema más de otras áreas del conocimiento. Esta es una herramienta en la cual usted va a utilizar, pero sí tiene que entenderla conceptualmente, qué significa, para qué me sirve, de dónde sale y qué utilidad tiene para hacer una prueba de una hipótesis. Entonces, pues, en la parte 9, en el paso 9, el penúltimo de lo que es la metodología de investigación, lo que hacemos es análisis de datos. El análisis de datos es haberlo recogido ya, sistematizado, algún tipo de paquete, software a aplicar y luego eso utilizarlo para generar información descriptiva o de inferencia para de ahí concluir si efectivamente con esa revisión cuantitativa objetiva demostrar si efectivamente una hipótesis es cierta o no. Así, por ejemplo, se puede demostrar
si fuese el caso del ejemplo de unos ejemplos que habíamos dando al inicio de esta reunión, si medido de tal manera el clima organizacional, el clima, el ambiente laboral, efectúo o no la productividad del rendimiento de estos médicos, ¿no? He tenido que tener algún indicador que me refleje el clima organizacional, he tenido algún indicador de lo que es rendimiento de estos médicos en estos lugares de emergencia, en salud, y luego he hecho un análisis correlacional y habré encontrado algunos índices que me dirán si efectivamente esa relación existe o no existe y si de esa manera he probado o no una hipótesis. De tal manera que con esto, digamos al paso 10, que es el último, que es presentar los resultados. Los resultados significa hacer una sistematización rápida de lo sustantivo del trabajo, desde lo que es el tema, la idea, hasta lo último que hemos encontrado en términos de las pruebas de hipótesis, y presentar ahí lo más destacado, tanto como contenido del documento, como en lo que se refiere a la prueba de hipótesis y algunas recomendaciones que pueden salir. Hasta esta parte, entonces, hemos hecho una revisión sucinta, sistemática, de lo que es los pasos que continúan en la metodología de investigación. En lo que continúa, lo que vamos a hacer es ya centrarnos, habiendo ya mencionado el tema y la idea, lo que vamos a centrarnos, que es el corazón de la investigación en sí, y para toda tesis vamos a centrarnos nosotros ahora en lo que se refiere a el planteamiento del problema, que como decía hace un rato y al presentar los 10 pasos, reiteraba el significado e importancia que tiene esta parte central, que es un poco el mapa, la hoja de ruta específica de su investigación, y que va a servir estar seguros de que hemos partido bien, y estamos claros en que queremos investigar y que vamos a llegar a buen puerto en términos de encontrar un resultado que puede ser favorable o no a la hipótesis. No interesa en estos casos. No siempre uno, cuando hace una hipótesis, tiene que demostrar que es cierto. El conocimiento es eso, el conocimiento es descubrir lo desconocido, buscar saber más sobre algo, y efectivamente, si hay una presunción de una relación que uno comprueba que efectivamente no es cierta, está bien. Ya sé que por ese lado no es la relación entre las dos variables, habrá otras que investigar y por lo tanto será pie para continuar investigando mediante otra perspectiva o mediante otras variables. Gracias.